Estamos en contacto con Jonathan Valdivieso. Jonathan, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, Jonathan, mira, nosotros que ya hemos hablado con vos y vos que sos realmente un militante del campo del pueblo y que estás defendiendo justamente cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo ambiental, con lo cultural. Nosotros estamos viendo con preocupación lo que ocurre con el gobierno de Rodríguez Larreta, que da la impresión que está a punto de ceder tierras de la Costanera Sur a IRSA, la empresa de Eduardo Edelstein, o el fondo, si se quiere, de Eduardo Edelstein, para ejecutar un gigantesco negocio inmobiliario. ¿Por qué no nos comentás desde el inicio? Es decir, para quien no sabe nada, de qué tierras estamos hablando, de qué superficie de tierra, de cuáles son los proyectos inmobiliarios que están sobre esas tierras, y por qué motivo la legislatura termina en un trámite exprés tratando de aprobar esto cuando había previamente una cautelar. En fin, te dejamos tiempo para que nos desarrolles el tema. Bueno, sí, esta es la historia de uno de los mayores despojos de tierras públicas en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 71 hectáreas ubicadas al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, frente a Puerto Madero, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, y sería un terreno entre la reserva y lo que se conoce como la Isla de March, ¿no? Un terreno de 71 manzanas. Bueno, este predio había sido cedido gratuitamente, es decir, como porteños y porteñas no recibimos nada a cambio, se cedió del Estado Nacional al Club Boca Juniors, para que el Club Boca Juniors allí instale una ciudad deportiva. Por eso este predio se conoce como la Ciudad Deportiva de la Boca. Claro. El Club Boca Juniors comenzó a hacer algunas obras, nunca terminó el proyecto completo. Parte de ese proyecto era hacer un estadio para 150.000 personas. Bueno, eso no se hizo, pero igual el Congreso Nacional dio por cumplido el cargo y autorizó a Club Boca Juniors a poder vender estas tierras a terceros, siempre y cuando los terceros adquirentes mantengan el uso de ser una ciudad deportiva, una ciudad turística. De esta forma, Boca Juniors entró en quiebra a principios de los 90, y en el año 93 terminó vendiendo estos predios por $20 millones a una sociedad anónima llamada Solares de Santa María. Y esta empresa, a su vez, fue adquirida por el grupo IRSA en el año 97 por $50 millones. Es decir, IRSA se quedó con estas 71 hectáreas por $50 millones y se consolidó la privatización del predio, nuevamente repito, sin que los porteños recibamos absolutamente nada a cambio, ¿no? Perdimos 70 hectáreas de la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires, terrenos únicos. A partir de esa época, el grupo IRSA empezó a enviar distintos proyectos con cada una de las gestiones para tratar de que autoricen a construir un emprendimiento inmobiliario al estilo de Puerto Madero. Porque recordemos, el uso de estos predios por ley nacional está destinado a una ciudad deportiva, pero IRSA ha intentado que la ciudad de Buenos Aires le autorice el cambio de uso y mayor capacidad constructiva en este predio. Ahora, luego de muchos intentos fracasados, fallidos en la legislatura, parece que hay un proyecto que está teniendo el acuerdo político para avanzar. Y en un tratamiento realmente muy acelerado, estamos hablando que en una semana, un poquito más, se firmó el convenio urbanístico entre la ciudad y el grupo IRSA y se logró despachar y ya está el expediente, el proyecto de ley listo para ser aprobado. No, en una semana estamos hablando de que se autorizó una extensión de Puerto Madero que implica torres de 145 metros de altura, implica con una capacidad constructiva de 900.000 metros cuadrados, casi la mitad de la capacidad constructiva que tiene Puerto Madero, y por los terrenos, como es una superficie menor, la densidad constructiva va a ser mayor que la de Puerto Madero, ¿no? Claro. Sí, ¿cuánto? 145 metros, ¿qué es? ¿Cada 3 metros se calcula un piso? De 50 pisos, más 50 o menos. 50 pisos. ¿No? 50 pisos, más de una decena de torres de 145 metros y todo un complejo inmobiliario de casi 900.000 metros cuadrados. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Esto implica un negocio
extraordinario, ¿no? Ya no podemos ni siquiera decir millonarios, sino de miles de millones de dólares. Por ese motivo es lo único que explica que la legislatura esté tratando este proyecto en época de cierre de listas, en época electoral, porque generalmente los negocios se los dejan para fin de año. No se trata de hacer más oculto, que no sean tan transparentes, porque justamente ese tipo de emprendimiento genera costo político. Bueno, entender por qué el gobierno plantea esta discusión ahora, a unas semanas o meses de iniciar la campaña electoral, se explica solamente por el gran volumen económico que está involucrado y seguramente una devolución de apoyo político por parte del Grupo IRSA a la campaña electoral de Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Qué volumen de dinero estamos hablando? Dijimos que IRSA compró el predio a 50 millones de dólares. IRSA, en su último balance, valoró este predio en 200 millones de dólares. Bueno, una vez que se apruebe el convenio urbanístico, es decir, que más de 30 legisladores levanten la mano en la legislatura, este predio va a pasar a valer mínimo 1.600 millones de dólares. Así que estamos hablando del incremento de 1.400 millones de dólares el valor del predio. Las compensaciones que le pide la ciudad a cambio, creyéndole en los valores que da la ciudad, son aproximadamente 240 millones. Es decir, el Grupo IRSA, con estos números que todos son débiles, ¿no?, porque no hay estudio de nada, ganaría más de 1.200 a 1.400 millones de dólares. Estamos hablando solamente por el aumento de valor del suelo, no por las inversiones que se hagan, por la venta de los edificios, no, solamente por la votación, el Grupo IRSA va a tener una ganancia entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, que es equivalente a 1/3 del presupuesto anual de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 200.000 millones de pesos están involucrados en este negocio, ¿no? Eso para ver la envergadura del negocio y por qué se explica de que tengamos todo un Estado acelerando los pasos para que el Grupo IRSA pueda tener la aprobación de este convenio. Tenemos dictámenes jurídicos votados o firmados un domingo a la noche, ¿no? La firma del convenio se hizo el lunes pasado, al día siguiente se remitió a la legislatura, en menos de una semana ya tuvo 2 reuniones de comisiones, ya se despachó. Bueno, eso explica el volumen de juego involucrado. ¿Cuáles son las cuestiones que de fondo y por las cuales se cuestiona este proyecto? En primer lugar, que esto viene a cerrar el círculo del negocio con la tierra pública. No, repito, los porteños y porteñas perdimos en los 90, 70 hectáreas de forma gratuita de la costanera. Y ahora, en vez de hacer todo lo posible para recuperar esos terrenos y que vuelan a manos públicas, lo que estamos haciendo es garantizar ganancias extraordinarias a los privados que se quedaron con esa tierra pública. No, estamos haciendo totalmente lo contrario. Y no es únicamente una cuestión de justicia espacial, de que queremos recuperar esas tierras, sino que también justamente es un mandato de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice: la costanera tiene que ser pública, el contorno ribereño tiene que ser público, de uso común, de libre acceso. ¿Y eso qué implica? Que no se puede privatizar lo que ya es público, que es la gran discusión con Cota Salguero, son tierras públicas que la Constitución impide que se privatice, que se vendan, pero también tiene un mandato expreso que las que están privatizadas se tienen que recuperar, ¿no? Hay un mandato de recuperar los terrenos en la costanera que están en manos privadas. Bueno, acá estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que manda la Constitución. Por otra parte, ese predio actualmente es un humedal. Recordemos, este predio está al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, sí, que es uno de los humedales a nivel mundial con mayor protección porque es un sitio Ramsar. El sitio Ramsar es un humedal que está protegido por la Convención Ramsar de Protección de Humedales, que es una convención internacional. Entonces, este predio está al lado de ese sitio Ramsar. Este predio es un humedal, no por quién hacer parecer que es un predio abandonado, que ha sido relleno al río, lo cual es cierto, pero eso no implica. La reserva también ha sido producto de rellenos en el río, pero se ha ido convirtiendo y transformando con los años en un humedal hasta llegar a este nivel de protección. Bueno, este predio es un humedal, el propio gobierno reconoce en los informes de que el río de la Plata ingresa al predio, ¿no? Y de que hay bañados del río de la Plata en el predio, lo cual implica que es un humedal, que hay sectores de ese predio que no pueden estar en manos privadas porque son parte del río. También, digamos, en las compensaciones que el Grupo IRSA dice que va a dar a la ciudad por el cambio de normativa, nos devuelve terrenos que nunca pueden estar en manos privadas porque son parte del cauce del río. Son los bañados, es parte del río que ingresa al predio, ¿no? Entonces nos hace pasar como privados
predios que el Código Civil prohíbe que sean considerados privados, ¿no? Como son los ríos y sus cauces, sí, claro, o los canales, por ejemplo, ¿no? Cuestiones tan básicas, acá la pasan como que son parte de, hacen el parcelamiento, trazan una línea, no importa si es río adentro o no, esto es de IRSA, lo cual es una locura. Y por otra parte, están todas las cuestiones de la discusión procedimentales, que por eso justamente se obtuvo una medida judicial, porque se tendría que haber convocado una audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativo de este proyecto. Por dos motivos. Porque hay un artículo en la Constitución de la Ciudad, que es el artículo 63, que es un artículo famoso, porque nadie lo respeta, ¿no? Ni la justicia a ver si lo hace respetar, mucho menos el Ejecutivo de la Legislatura. Bueno, es famoso porque es el artículo que no existe, ¿no? Así cuando hablamos en la Constitución Nacional, donde se dice que tiene que haber participación en las ganancias de las empresas, de los trabajadores, ¿no? Que es el artículo que está, pero que no existe en la realidad. Bueno, este pasa lo mismo con el artículo 63. Ese artículo que dice que la participación ciudadana, a través de una audiencia pública, tiene que ser antes de que comience el tratamiento en las comisiones del proyecto de ley, de este tipo de proyectos. Eso con el objetivo de que la participación ciudadana y lo que la ciudadanía proponga, critique, considere, tiene que ser parte de lo que evalúen los legisladores. No que los legisladores evalúen, decidan, y después la ciudadanía tenga que analizar esto, sino al contrario. Y esto ha sido ratificado por el Acuerdo de Escazú, otro tratado regional con relación a la democracia ambiental, que dice que la participación ciudadana se tiene que dar al inicio de la discusión y no ya cuando se van tomando decisiones. Bueno, y la justicia dijo esto no se cumplió, y además, como es un convenio urbanístico, el plan urbano ambiental de la ciudad obliga que haya un informe de diagnóstico y un informe de impacto final, que la justicia interpretó que tiene que existir una evaluación de impacto ambiental previa. Entonces es el único caso en la ciudad cuando hay un convenio urbanístico que tiene que haber una evaluación de impacto ambiental previo, ¿no? Tiene que llegar el convenio a la legislatura con su evaluación de impacto ambiental, y recordemos que la evaluación de impacto ambiental también obliga a que haya una audiencia pública. Bueno, esto no se está respetando, ¿no? Por la celeridad de votar, obviamente, se soslaya, se saltea la participación ciudadana, como la decisión es autorizar el negocio a toda costa, ¿para qué hacer los informes de evaluación de impacto ambiental? Recordemos que esta zona también está al lado de la central térmica de la ciudad de Buenos Aires. Claro, Costanera hay Sur. restricciones a los sonidos, porque está la reserva al lado, digamos, muchísimas cuestiones que están soslayando para autorizar este emprendimiento. Que nuevamente no va a ser tampoco, así como no se tienen en cuenta las cuestiones ambientales, tampoco se tienen en cuenta las cuestiones habitacionales, ¿no? Este predio no va a venir a mitigar la crisis habitacional, va a ser destinado para los sectores más ricos de la ciudadanía, como Puerto Madero, que está casi vacío. La ciudad de Buenos Aires tampoco necesita oferta de vivienda para los sectores ricos. Puerto Madero está vacío prácticamente, ¿no? Hay como el 60% ¿Y por qué está vacío? Vivienda social. ¿Por qué está vacío Puerto Madero? Bueno, porque este tipo de emprendimientos, lo repito, como no está destinado a cubrir una demanda de viviendas, ni siquiera la demanda de los sectores ricos, tiene que cumplir no una función de mercantilización, ¿no? La mercantilización sería, bueno, entra en el mercado, construye una vivienda rica para que alguien lo compre y lo use. Bueno, ni siquiera eso, está pensado como un instrumento financiero, ¿no? Como una reserva de valor. El propio presidente del grupo IRSA dice que en Argentina el ahorro se está haciendo a los dólares o a los ladrillos, no hay inversión, digamos. Claro. Ante la cuestión inflacionaria, ante la crisis económica, como no hay inversión, se van los dólares. Y en los dólares hay ciertas restricciones para adquirir dólares, entonces él piensa y considera que es un buen momento para que el ahorro vaya a los ladrillos. Obviamente no va a ir a los ladrillos para viviendas sociales o clase media, sino que va a ir a los ladrillos en estos sectores donde se puede hacer negocio con la especulación inmobiliaria, ¿no? Y pueden estar las viviendas ociosas, y como Puerto Madero saben que el gobierno el dinero lo va a reinvertir en el barrio, ¿no? Esas compensaciones que el grupo IRSA va a dar de millones de dólares para que se haga infraestructura, espacio público, no es para construir escuelas afuera, es para que el dinero vuelva en mantenimientos, en infraestructura para el propio barrio. Entonces los que compran una tierra allí van a incrementar el valor de esa tierra con las inversiones que haga el propio gobierno. Es decir, no nos regalan nada, ¿no? Lo que dicen que nos regalan o lo que nos dicen que nos van a compensar termina siendo una reinversión en infraestructura, como pasó en Puerto Madero. En Puerto Madero
todo el dinero que se obtuvo de la venta de tierras públicas no salió de Puerto Madero. Todo fue nuevamente invertido en ese barrio. Y cuando digo todo, no, cuando digo que ni un peso salió de Puerto Madero, no es una exageración. La propia Corporación Antiguo Puerto Madero todos los años nos responde de que el dinero que se obtiene de la ganancia se reinvierte en Puerto Madero y no sale de Puerto Madero. No salió ni para un jardín, no salió ni para construir una vivienda o ni un metro cuadrado de vereda en ninguna parte de la ciudad. Todo se reinvirtió en el barrio de Puerto Madero. Se recicla al interior de los ricos. Acá me manda Pablo Vergel que hay un proyecto, había un proyecto, claro, lo deben haber pasado por arriba, un paseo costanero perimetral de 30 metros por 4 kilómetros, huerta de la ciudad, Instituto de Agroecología Urbana de la ciudad, terciario, formación, difusión, redes de huertas, 40 a 50 hectáreas, gestión asociada participativa del espacio. Es decir, que había otros proyectos, pero lógicamente estos proyectos que atienden al bien público no los financia absolutamente nadie. Con las el informe que diste es demoledor, ¿verdad? Y las cifras que das, además, son impactantes, porque que una empresa, a través de una zonificación, del cambio de carátula en la zonificación, gane $1.000 millones de dólares, realmente estamos frente a un negocio inconmensurable. Pero además, los tan defensores de la República, ¿no?, que uno sabe que los términos se usan para enmascarar intereses, y en realidad en la Argentina una parte de los más ricos, a través de la palabra república, enmascaran la defensa de sus intereses. Conforme lo que vos señalás, se han violentado todas las normativas institucionales, la Constitución, las costumbres con las que funciona la legislatura, se aceleraron todos los tiempos, con un profundo decaimiento de la calidad institucional en el tratamiento de este tema. ¿Cómo ves desde lo político, desde los que se ofrecen como república y en realidad llenan de barro y de mugre a la República en estos turbios negociados? Bueno, actualmente institucionalmente en la Ciudad de Buenos Aires, en los hechos, vivimos en una monarquía inmobiliaria, prácticamente. El jefe de gobierno ha logrado incidir y sujetar al resto de los poderes y órganos del gobierno. La legislatura, que es una frase remanida, ¿no?, que es una escribanía del gobierno. La legislatura, los proyectos importantes que trató en pandemia el año pasado y este año son todos proyectos inmobiliarios remitidos por el jefe de gobierno, proyectos que implican convenios urbanísticos, modificación del código de planeamiento de la ciudad para más especulación inmobiliaria, venta de tierras públicas, el proyecto de Costa Salguero, ahora Costa Urbana, el proyecto del Estadio de San Lorenzo, digamos, son todos proyectos remitidos por el jefe de gobierno y que trató la legislatura en pandemia, ¿no? No se trató ningún proyecto con respecto a la vivienda social, por ejemplo, o la educación. Se trataron proyectos inmobiliarios en la legislatura, ¿sí? Y la mayoría remitidos por el jefe de gobierno. El Poder Judicial, salvo honrosas excepciones de jueces que deciden de acuerdo al derecho, muchos jueces y salas deciden de acuerdo a criterios políticos impulsados por el jefe de gobierno, ¿no? Uno ve lo que dicen los jueces y lo que dice la procuración y los legisladores del gobierno, y es un argumento, esto que se está imponiendo, ¿no?, del nado sincronizado. Hay una sincronización de argumentos y de acciones tremenda. Y los órganos de controlor no funcionan como los órganos de controlor. La mayoría de la auditoría está en manos del oficialismo, cuando debería estar en manos de la oposición, como establece la Constitución. Jonathan, Sí, te quería hacer una pregunta. Esto que acabas de desarrollar es clarísimo y tiene un impacto terrible, pero te quería hacer una pregunta, porque esto mismo se está desarrollando en medio de una crisis fenomenal que está viviendo la ciudad de Buenos Aires, que basta solo por caminar por el microcentro para uno darse cuenta de que marchamos a una transformación que no sabemos bien cómo va a terminar, pero caminamos por las calles principales del microcentro, las persianas vacías, los lugares vacíos, y una ciudad que da la sensación que en su parte central está en un proceso de necrosamiento, de muerte. ¿Cómo están viendo ustedes esa situación? Bueno, hace poco
el gobierno presentó lo que es el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para la ciudad, ¿no? Para salir de la pandemia. Y uno se imaginaría que atendería estas cuestiones, que atendería la crisis habitacional, la cuestión de la inclinación de la ciudad, la cuestión de la economía urbana y de los servicios, ¿no? Pero bueno, cuando analizamos ese proyecto de desarrollo urbano sostenible, vemos que el gobierno llama como desarrollo y hace un listado de 5 acciones. Una de ellas es seguir insistiendo con Costa Salguero, por más que la justicia y la ciudadanía dijo que no, ellos dicen seguimos adelante con Costa Salguero. Incorporamos el proyecto Costa Urbana, creamos un programa de convenios urbanísticos para hacer excepciones para emprendimientos inmobiliarios y informa que recibieron 114 propuestas de futuros negocios inmobiliarios, ¿no? Costa Urbana es uno de ellos, digamos, los 114, Costa Urbana es uno de ellos. Imaginemos lo que van a hacer los otros 113 convenios que está analizando el gobierno. Y cuarto, crear un fondo para que el dinero que hagan con estos convenios no lo administre la legislatura, sino que lo administre este fondo, ¿no? Los fondos siempre son para antidemocratizar la decisión del presupuesto. Y quinto, la cuestión de revitalizar el microcentro, el micro y el macrocentro. ¿Cuál es el problema, digamos? La revitalización, en primer lugar, queremos que tiene que ser de toda la ciudad. Hay que renovar el parque inmobiliario, porque el parque inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires en muchos sectores es muy antiguo. También hay que adecuar ese parque inmobiliario para las cuestiones de cambio climático, para que no generen tantos consumos, ¿no? Pero el gobierno solamente se preocupa por el micro y el macrocentro. ¿Por qué? Porque son los lugares donde van a poder generar mayor rentabilidad con el suelo. El dinero que obtenga la ciudad de otros convenios urbanísticos lo va a destinar a dar créditos o subsidiar emprendimientos inmobiliarios en el microcentro, o a incrementar y garantizar la oferta para la compra de las nuevas viviendas en el microcentro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el gobierno utiliza ciertas necesidades, como bien planteabas, ¿no? Hay un microcentro que está quedando desierto con muchos comercios cerrados, y en esa necesidad no genera un programa integral, ¿no? Utiliza la necesidad, utiliza la carátula de la necesidad general, tenemos que hacer algo con el microcentro, para garantizarse negocios puntuales. Y es lo que ha sucedido con los distritos económicos, ¿no? Ha sido, bueno, tenemos que desarrollar económicamente la zona sur, creamos el distrito tecnológico, el distrito de las artes, del deporte, del diseño, y la verdad que esos distritos han sido camuflaje para exenciones impositivas para negocios puntuales. O lo mismo ha sucedido con el código urbanístico, disputamos la planificación de la ciudad y ha sido el camuflaje para autorizar normas especiales a ciertos emprendimientos de empresas muy afines o que pertenecen a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea creemos que esta revitalización del microcentro no se está planteando como una cuestión general a pensar de la ciudad, ¿no? Con los cambios en la modalidad de trabajo, etcétera, etcétera, sino que se está pensando como una nueva oportunidad para garantizar cuestiones puntuales en el microcentro, principalmente con los terrenos de los garages, que también vimos que hace un par de años el gobierno había dictado una ley que se llamaba la ley del ecocentro, que impide el ingreso de vehículos al micro y macrocentro. Bueno, eso mató a los garages para justamente generar que tengan que vender esos predios a precios más baratos, y luego, obviamente, como siempre funciona el círculo de la especulación, los que compran tierra barata van al gobierno y logran un cambio de normativa o logran financiamiento del gobierno para redituar con esos suelos, ¿no? Que es justamente lo que la pandemia han sido utilizadas para acelerar este proceso que el gobierno ya lo había planificado antes. Bueno, estamos frente a un gobierno que es continuidad del que nació en 2007 con la llegada de Mauricio Macri, y realmente es visible que no son un gobierno en sentido estricto, sino que son gestores de capitales privados para negocios y ganancias privadas. ¿Cómo ves vos desde el punto de vista político, Jonathan, y ya con esta cerramos, que el PRO, con sus aliados y una política hábil e incluso de camuflajes, de engaños, de corrupción manifiesta, mantenga el poder en la ciudad y se proyecte nuevamente para disputar la presidencia de la Nación en el año 2023? ¿Qué lectura política haces de esta realidad?
Bueno, primero creo que la discusión de la grieta política ha generado que la existencia y la funcionalidad de dos extremos, ¿no? Y que cada extremo necesite del otro, y aquí en la Ciudad de Buenos Aires se ha permitido que crezca el partido del PRO, que en mano de Rodríguez Larreta ha sido más versátil, ha ido, como bien decía Lustó, ha ido comprando voluntades, ¿no? Ha ido acercando cada vez más grupos, incluso hasta el Partido Socialista, ¿no? El de Roy Cortina se ha sumado a ser orgánico a Rodríguez Larreta. Hay sectores del peronismo que también no ven con malos ojos, ¿no? Obviamente en el frente de todos, en la corriente peronista, no son todos iguales, pero hay sectores del peronismo de la ciudad que no ven con malos ojos acordar o hacer la vista gorda o que gobierna Rodríguez Larreta, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Eso ha generado que realmente no haya una oposición política fuerte en la ciudad. Se suma a que Rodríguez Larreta obviamente tiene el apoyo de los capitales económicos más grandes, no estamos hablando, IRSA no solamente la principal terrateniente urbana de la ciudad de Buenos Aires, sino que es a través de Cresur, es la principal terrateniente rural del país en el sentido de explotación de campos, y además tiene mega minería de oro, es decir, es como el paradigma de la empresa extractiva a nivel nacional. Bueno, el hermano de Larreta era un director lobista justamente del grupo IRSA, así que vemos que las conexiones son muy fuertes. Y a eso le sumamos que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica y que el dinero del presupuesto de la ciudad no está siendo destinado para ver cómo mitigar la pobreza y la indigencia, sino que está siendo utilizado para lograr protección mediática y protección política. Por ejemplo, oficialmente se gastan más de 2.000 millones de pesos en pauta oficial en la ciudad. No hay forma de que ningún partido, ninguna asamblea o colectivo pueda confrontar contra 2.000 millones de pesos mínimamente de pauta oficial del gobierno, o contra 800 millones más que el gobierno dice que destina a consultoras políticas de opinión pública. No, entonces, lo que no solamente tiene apoyo económico, sino que también tiene los recursos de los porteños y porteñas utilizados justamente para su campaña electoral permanente. Y frente a eso se ha generado y se ha permitido que crezca un monstruo político que logra establecer cierta hegemonía cultural, mintiendo de lo que se hace en la ciudad, porque, a ver, en la ciudad no ha mejorado ni su situación habitacional, no ha mejorado la pobreza, no ha mejorado la educación ni la salud pública, no ha mejorado los espacios verdes, no, pero se venga hacia afuera de que es una ciudad que recibe premios internacionales de todo tipo, de transporte, de vivienda social. Bueno, todo eso se paga, ¿no? Todo eso, claro, para encubrir la realidad se paga. Y lamentablemente es el dinero de los porteños y porteñas. Jonathan, has estado excelente, nos has dado un informe contundente, te felicitamos, te mandamos un abrazo y la seguimos en otro momento. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Mario, que tengan buena semana. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Jonathan Valdivieso, realmente del Observatorio de la Ciudad. El informe es contundente. Es terrible. Terrible. Además, es terrible. Como para que nos vendan espejitos de colores.